Pues bueno, llega Gustavo Bolívar, no sé si esté capacitado, no sé si su hoja de vida pero lo que sí dijo el presidente Petro es que va a haber transparencia y que con eso se asegura que no se va a robar ni un solo peso del DPS. Carrillo hoy dijo que va a hacer una depuración en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Dijo: yo no soy juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy, muy mal y este gobierno no tendrá ninguna tolerancia con este tipo de actos. Otro también que fue como escandaloso y que también puso a hablar mucho a la oposición son los dos nuevos nombramientos del gobierno, que son el de Gustavo Bolívar, que llega como reemplazo de Laura Sarabia en la dirección del Departamento de Prosperidad Social. Va a estar trabajando con todos esos recursos que llegan para las ayudas de los más vulnerables del país, los subsidios, es un cargo demasiado importante. Y también Carlos Carrillo, que llega a reemplazar a Olmedo López en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que esto es muy importante porque Olmedo López sale, este fue el programa de ayer para los que no lo vieron, porque se demostró que habían sobrecostos en unos contratos para adquirir los 40 carrotanques que iban a llevar agua potable a La Guajira. También hablaste en el Congreso de eso con los representantes y senadores. Sí, está el fantasma de Olmedo López. La verdad, pues todo el mundo está como muy reciente con ese tema y además que el mismo gobierno lo denunció, lo volvemos a resaltar. Y pues todo el mundo como que está también con la discusión de técnico o activista. ¿Este man está preparado o este man es alguien digno, alguien que nos va a garantizar credibilidad y sobre todo anticorrupción? Y pues el debate está, muchos también concluyeron como el tema también es que se rodeen bien, que tengan una parte técnica muy fundamentada, pero hay algunos que siguen diciendo que pues el activismo está muy bien, aunque sean personas que siempre han sido honestas y que no han tenido ninguna mancha en sus hojas de vida, pues algunos son los críticos todavía con estos nombramientos. Veamos lo dicho por algunos congresistas en el Senado. Me siento supremamente contento con Bolívar en el DPS, con Carrillo, porque no solamente son una expresión diversa de rodearse de personas que conozcan técnicamente el procedimiento del Estado, sino que son prendas de garantía de pulcritud en la administración pública. Puede haber tenido ese señor Olmedo capacidades técnicas, pero si no tiene certezas y seriedad en la pulcritud, pues evidentemente eso no le sirve al país. Con Carrillo estén seguros que va a rodear con de los mejores técnicos, pero también van a tener toda la garantía de tener un gran combatiente contra la corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Yo no estoy de acuerdo con esa dicotomía que han puesto entre activistas y técnicos. Me parece que eso es crear otra división en el país, que eso no le hace bien a nadie. Sí, ojalá Gustavo Bolívar hubiera tenido mayor experiencia antes de llegar a ese cargo y ojalá Carrillo lo hubiera tenido. Claro, lo que queremos siempre es que haya idoneidad en los cargos, pero ¿qué pasa? También, si son personas que son de confianza y que tienen una trayectoria de honestidad, esa es una trayectoria que me parece que también es importante valorar. Yo creo que el gobierno nacional debería pensar en qué tipo de personas deben llegar en momentos tan críticos para el gobierno como este. O sea, yo creo que el gobierno nacional debería pensar no solo en llevar activistas, sino en llevar en personas que tengan capacidad, experiencia en lo público y formación en lo público para ya un momento en que el gobierno no está planeando, que el gobierno no está discutiendo, sino que el gobierno debería estar ejecutando. Digamos, yo estoy muy feliz con la llegada de Gustavo Bolívar y de Carrillo. Primero, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo siempre fue un antro de corrupción. Los mayores escándalos en el gobierno Duque fueron allí. Y ahora con ese señor Olmedo, entonces yo tengo la esperanza de que esto se pare. Sin embargo, hay que revisar un ajuste institucional porque tampoco podemos llegar a la parálisis. Y lo de Gustavo Bolívar en el DPS creo que me parece muy bien. Lo que ellos tienen que garantizar es que se rodeen de gente técnica, pero a mí me parece muy bien la llegada de ellos dos. Además es gente que siempre estuvo en su momento con el presidente, entonces uno gobierna con los que gana. Me parece preocupante porque si bien pienso que Gustavo Bolívar es un tipo honesto, él no tiene conocimiento sobre ese tema y en el debate que hay actualmente sobre activismo y tecnocracia, yo creo que no se trata de satanizar un lado o el otro, pero sí necesitamos funcionarios que tengan la capacidad de entender, en especial un tema como el DPS, una cartera tan importante con tantos billones, y pues la formación académica y profesional de Gustavo Bolívar no es para eso. Solo queda esperar que se rodee de personas que suplan las falencias que él tiene. Pues quienes somos de gobierno y quienes somos del pacto histórico nos emociona porque sentimos que es el ADN
del plan que le propusimos a Colombia, que llega a dirigir las instituciones. Un plan donde necesitamos ser técnicos ejecutivos, como he invitado a los ministros y ministras para que sean unos mejores ejecutores, pero que no perdamos la médula. La médula es lo social, las transformaciones, los territorios alejados, y eso nos lo va a asegurar hoy una persona como Alexander López o como el doctor Carrillo también en la unidad de riesgos. Personas de una transparencia comprobada. Yo creo que tanto Gustavo Bolívar en el DPS como Alexander López en el Departamento Nacional de Planeación son personas que conocen el territorio, son personas que conocen la institucionalidad y que saben la necesidad que tenemos nosotros en esa Colombia profunda. Estoy muy esperanzado que ellos puedan hacer cada uno en sus cargos una buena labor. Pues yo opino que el presidente de la República está cerrando filas con los que él considera los suyos, y me parece que el presidente está en absolutamente todo su derecho de ello. Quienes estamos en fuerzas políticas distintas al del gobierno y que tenemos una tendencia progresista, nos hubiera gustado un gobierno más abierto, nos hubiera gustado un gobierno más participativo de múltiples fuerzas, y nos hubiera gustado que esas fuerzas que llegan a sumarle al pacto histórico en el gobierno no fueran las fuerzas contradictorias ideológicamente, como ha sucedido por ejemplo con el Ministerio del Deporte, que una vez más se lo entregan al Partido Conservador. Eso sí da verdadera vergüenza, y sobre eso se dice bastante poco. Yo creo que el presidente está en su total derecho de cerrar filas con los que él considera suyos, pero es realmente vergonzoso que por acuerdos politiqueros entregue ministerios a las fuerzas que le son contrarias ideológicamente. Bueno, en el país a veces a algunos se les olvida que hay alguien que ganó la presidencia, y el que gana la presidencia pues gobierna con sus amigos. Y esa es una línea muy cercana al presidente, que antes se extrañó uno de que no los hubiera tenido con anterioridad. Ahora, el presidente es discrecional en sus decisiones de nominar a las personas más cercanas de él, y eso lo ha tenido cualquier presidente. Él no tiene por qué mantener personas de libre remoción que sean de otro gobierno. Eso es lo más normal que hace cualquier gobierno cuando gana, gobernar con sus amigos. Bueno, ahí ustedes pueden ver, y inclusive en el chat pues nombran otros de esos técnicos que hemos tenido últimamente, por ejemplo Ciro Ramírez. Pierre García. No, pero Ciro Ramírez es una persona altamente calificada para hacer un entramado de corrupción con contratos públicos y hacer las marionetas 1 con el senador Mario Castaño, fallecido. Oscar Iván Zuluaga, quien también estuvo en este tema de Odebrecht, y pues dice que él se está metiendo al fuego por su hijo, solo para que su hijo pues no pague cárcel y pueda seguir con su familia. Ernesto Macías, que hacía pues sus diferentes jugaditas en el Congreso. Pierre García en el DPS, Olmedo López, y así podemos seguir pues con un listado sin igual de técnicos que pues lamentablemente nos llevaron a la corrupción en diferentes estamentos pues del Estado colombiano, que solamente pues tenían la particularidad de manejar grandes carteras, y pues fue como se llenaron los bolsillos diferentes congresistas, e inclusive pues se financiaron sus campañas. ¿Ustedes cómo han visto ese tema del activismo y del técnico? ¿Creen que sí tiene que ver, que se tiene que rodear, que no se tiene que rodear? ¿Cómo han visto todo esto? Pues yo creo que lo ideal sería que fueran técnicos, pero y no tan politiqueros, y que tuvieran como una hoja de vida, como que uno diga, lo va a hacer bien. Pero sí, me parece una buena jugada un poco alejarse de esos nombramientos de los partidos tradicionales, porque ya han pasado varios escándalos, el más reciente, el de Olmedo López con los 40 carrotanques en La Guajira. Siento que de pronto es un acierto del Gustavo Petro nombrar a gente ya más cercana a él y que él confía en ellos. O sea, cuando le criticaron el nombramiento de Gustavo Bolívar, el presidente Petro dijo: el DPS va a tener transparencia. Eso es lo que yo quiero, que haya transparencia. Después de Pierre García, que usó la dirección del DPS para ser un corrupto, pues bueno, llega Gustavo Bolívar. No sé si esté capacitado, no sé si su hoja de vida pero lo que sí dijo el presidente Petro es que va a haber transparencia y que con él eso se asegura que no se va a robar ni un solo peso del DPS. Yo considero igual, que la verdad hay que juntarse y gobernar con los amigos de uno, porque si no pasan ese tipo de traiciones y uno empieza a mencionar en medios de comunicación que pues por X o Y razón lo traicionan.
Entonces sí es importante. Y aquí yo quiero hacer un pequeño análisis mencionando lo que dijo el senador del Partido Liberal, el último que escuchamos. Y es Chacón. que Alejandro Chacón. que mencionaba que uno se extrañaba de no tener a estos personajes acá, ¿cierto? Como que decía Petro está más bien con su contraria parte, poniendo las instituciones y poniendo pues este tipo de personajes. Entonces aquí llego con este análisis. Pillen, les comento. Entonces, ahorita se tiene que escoger fiscal, ¿sí o qué? Fiscal general de la Nación. Van 2 años de gobierno. Entonces, ¿cuál es el análisis aquí? Y lo digo en el punto de que Gustavo Petro sacó un trino diciendo que hay que escudriñar los casos de corrupción. Entonces, Petro pone a sus amigos, a sus pares en las instituciones, preciso cuando hay cambio de fiscal, y también menciona que se tiene que denunciar la corrupción dentro de las entidades. ¿Será que Petro puso estos personajes ahorita que va a salir fiscal para poder avanzar con los casos de corrupción que hay en las entidades que no dejan avanzar quizás algunas políticas públicas que hay dentro de estas para poder ejecutar? No, yo no creo. O sea, digamos, el man ya había metido varios cuotas políticas del conservador, de la U, en el Ministerio de Transporte, por ejemplo, el caso Laura Sarabia, Benedetti y demás, Sí, por eso. la unidad de gestión de riesgo con Olmedo López. Entonces, espérame, a eso es lo que yo iba. O sea, el man los puso ahí es porque él necesita unos votos en el Senado para las reformas del cambio. Lo que pasa es que, o pues yo lo veo así, ya ahorita que pues vio que ninguna de esa gente que supuestamente está con él le está corriendo, pues él dice, pues ¿para qué me va a dejar de complicar? Voy a quitar a toda esta gente y nos vamos con los míos. Y Sí, eso sí. también, digamos, pasa con el Partido Verde, que también vimos que salió el man del ICETEX, Sí, que Mauricio han salido Toro. varios. Entonces, pues yo considero que es eso, es una respuesta a eso. Yo creo que, pues, o sea, literalmente son garantías. O sea, Gustavo Petro intentó gobernar con todos, intentó gobernar para todos y con todos los sectores. Obviamente eso también lo hacía porque así se aseguraba un poco que sus reformas, que es el próximo tema que vamos a hablar, no se estancaran en el Congreso como estamos viendo que está sucediendo actualmente, pero de alguna manera para él ya es garantía tener a personas en quien confía en esos cargos. Acá quiero saludar a Nubia Martínez porque yo siempre la veo muy activa en nuestro chat, ella siempre está acá en de 6 a 7 viéndonos, comentando. Ella también habla de Carlos Carrillo. Dice que que él ha escrito un montón de libros sobre corrupción institucional, sobre parapolítica, y que necesitamos precisamente experiencias científicas, documentos, memoria histórica, donde prevalezca la honestidad. O sea, sí, yo por eso les digo, o sea, mi idea, mi pensamiento es, se va a escoger fiscal ahorita, se puede avanzar en temas de corrupción, pongamos a los nuestros en esas instituciones y que esos nuestros denuncien la corrupción de los otros que yo puse para que me puedan ayudar y llegar a gobernar. No, pero eso ya o está sea, muy conspiranoico, eso sí pero... lógico, Felipe, o sea, ¿Por qué lógico? ¿cómo voy a poner, o sea, Pille, gente o sea- para que me ayude a meter preso o a investigar a los mismos que yo puse? No, pille. No. Entonces, él llegó, puso sus fichas políticas en sus instituciones, llegó y cuadró sus cuotas, todas esas bondades. Pasaron 2 años, se va a escoger fiscal. Papi, esas instituciones que me dejaron podriditas, Pero, jodiditas, las saco, meto a mis fichas, si llega el duramos fiscal. 11 meses todavía con la elección del fiscal, ¿qué? ¿Ahí se cae su teoría o no? No, es que yo creo que van a elegir fiscal ahorita, no el 7, sino más o menos el 21, que es como ¿Que la la otra sala quinta. Sí, yo creo que van a votar. No votan ahorita por el hecho de que van a decir, claro, me presionaron tanto, tengo que hacerlo rápido y les hago caso. Pero No, esas teorías si no saca conspirativas. después para marzo. Pero vea que ahorita están nueva legislatura, están en el tema de las reformas que también les preguntamos a los funcionarios y es que es eso lamentablemente se mueve así porque Pero no ¿qué se tal? ganó, Diga, o sea- no se sacaron 80 senadores y no se sacaron 20 y pico. Sí, pero digamos, y hay piénselo- otros 20 y pico del verde que unos sí, otros no. Hay otros 20 y pico del liberal que unos sí, otros no. Hay unos 20 y pico del conservador que unos sí, que otros no. Pero digamos, pille, ¿no cree que ahorita ya no se podría jugar con el tema de los puestos ni la plata, sino con el tema de las investigaciones de corrupción que usted tenga? Por ejemplo, su merced llega a una institución, tiene una investigación por corrupción y no avanza. Yo le digo como papi, siga ahí, hágale, pero esta investigación no avanza pero es y que si usted no me digo que empieza a ayudar. Yo pongo a un funcionario para luego investigarlo, Felipe. O sea, él lo pone porque Pero era esto es la cuota, política. era la cuota y más o menos Bueno. creía en él. Pero era como este man que llegó y apenas vio que la embarró Olmedo López, él mismo lo mandó. Pero si se Oigan, re- pero lo hablemos mandó de a la los hechos, investigación. hablemos de los hechos. Yo Sí. creo que los hechos hablan de estos 2 nombramientos, hablan un poco como que Petro lo que quiere hacer es tener a su gente que confía cerca. O sea, yo no me iría como, pues puede pasar. Quien quita que en unos meses, digamos, Pepe tenía razón. No, pues que, o sea, lo los- digo es porque lo cierto Petro es que- dijo orden de investigar la corrupción que hay en cada una de las instituciones. Pues Ordenó. miren que Carrillo Y dijo, no lo había hecho, nunca. Y eso que va en contra de la corrupción siempre. Carrillo hoy dijo que va a hacer una depuración
en la unidad nacional de gestión de riesgo, dijo: yo no soy juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy, muy mal y este gobierno no tendrá ninguna tolerancia con este tipo de actos. Sí, igual. Eso fue lo que dijo Carrillo. Yo resalto también, por ejemplo, en las entrevistas que tuvimos, lo que hemos escuchado es que muchos pueden decir: no son técnicos, no tienen los conocimientos, estudiaron otra cosa, han estado en otros papeles, como concejal, como senador, pero no se puede dudar pues de que son personas correctas o que no han sido manchadas por la corrupción o que no han tenido ningún tipo de estas relaciones o vinculaciones. Y acá dicen... Entonces, a pesar de que esté ese tema del técnico, ¿no? Pues la hoja de vida está que no tiene acá nada de Margarita corrupción. García Salazar dice: sano es rodearse de las personas leales, honradas, que tienen el mismo sentir, en este caso que les importa el país, que lo viven, que lo sienten, y pues yo creo que en este caso son personas fieles al proyecto de cambio de Gustavo Petro, y vamos a ver si se ven esos cambios en estas entidades tan importantes, porque tanto el DPS como la Unidad Nacional de Riesgo se encargan de ayudar a los más vulnerables de este país, que es una de las apuestas más importantes del gobierno. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.